Hola, buenas noches. Ya veo que se están uniendo algunos. Vamos a esperar un minutico mientras más personas se van conectando y luego iniciamos. Listo. Ya estoy viendo a 5 personas conectadas, entonces vamos a iniciar orando y le damos espacio a otras personas que vayan llegando para iniciar con la enseñanza. Cierren sus ojos allí donde están, de manera que podamos concentrarnos, que podamos determinar tiempo para recibir lo que el Padre ha preparado para nosotros, ¿vale? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es un alimento que trae vida a nuestro cuerpo, Señor, que es un alimento que trae vida a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aunque las circunstancias parecieran estar en nuestra contra, sabemos que tú estás ahí con nosotros, Señor. Sabemos que tú eres quien pelea la batalla por nosotros y que tú, Señor, has determinado que en este tiempo podamos acercarnos más a ti, podamos conocerte, podamos conocer quién tú eres y quién somos nosotros en ti. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña acerca de tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, Señor, y nos permite conocer más de ti, nos permite experimentar tu paternidad, tu amor, Señor, tu soberanía. Nos permite experimentar la protección de un Padre amoroso, Señor. Nos permite experimentar, Señor, la provisión del dueño del oro y de la plata. Señor, te damos gracias. Gracias por cada persona que se conecta a ver este mensaje, por cada persona que quizá en el futuro verá esta grabación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito eterno con esta palabra. Tú tienes un propósito eterno con este tiempo. Y creemos, Señor, que esta palabra será de bendición, no solo para esta persona que lo ve, pero para todos aquellos que le rodean, Señor. Porque tú, Señor, serás transformando sus vidas tu amor a través de ellos. Te damos gracias y te pedimos que en esta noche, Señor, todo funcione, Señor, según tu voluntad, Señor, que podamos estudiar esta palabra sin ninguna interrupción, Señor, y que esta palabra sea guardada en nuestros corazones para que dé fruto de vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, buenas noches, bienvenidos a todos los que están conectados. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Para los que han estado conectados, saben que estamos en una etapa del estudio que se llama Viaje al Corazón de Dios. Para los que no saben, para los que quizá llegan por primera vez a estos videos, en Casas del Artesano durante este tiempo hemos estado haciendo una serie de estudios del pastor Charles Price. Estuvimos en una primera etapa que se llamaba Conociendo a Dios y luego Experimentando a Dios. Si no has tenido la oportunidad de ver estos mensajes, te animo a que vayas a el perfil de Casas del Artesano y allí vas a poder encontrar todas las opciones. Les voy a hacer un pequeño resumen de la última etapa de lo que hemos estudiado en estos 2 días anteriores, que es Viaje al Corazón de Dios, y en la primera clase estuvimos hablando sobre el valor subjetivo de la oración, es decir, el valor que cobra la oración en la vida de cada individuo. Y como el nombre de esta enseñanza lo dice, es ese viaje que conduce al corazón de Dios. Es la oración como el viaje que nos conduce a una relación íntima con Dios, íntima con el Padre, y que nos lleva allí a tener una relación real con Él. Y luego estuvimos viendo acerca del valor objetivo de la oración, que nos habla acerca del poder que tienen nuestras oraciones y de cómo ese poder radica en el señorío que nosotros recibimos de parte de Dios desde el principio de la creación y cómo a través de nuestras oraciones ese poder que Él entregó a nosotros sobre la tierra puede ser manifiesto a través de la oración. Entonces vemos cómo en la primera parte es ese valor individual que tiene la oración y luego ese valor grande, ese valor general que tiene la oración y cómo puede beneficiar a otros a nuestro alrededor. Y hoy vamos a ir con la tercera parte de este estudio, que es el modelo de la oración. Hemos estado estudiando el versículo Mateo 6, del versículo 5 al versículo 15. Los estudios anteriores también han sido con base en este texto. Entonces,
Vamos a ir a leerlo, vamos a darle primero una leída completa y luego vamos a empezar a estudiar parte por parte de este texto. Entonces dice, la versión que tengo acá es la Reina Valera, para los que quieran ir allí a buscar, Mateo 6 del verso 5 al verso 15. Dice, el título de este apartado es Jesús y la oración, es decir, lo que estamos aprendiendo aquí de la oración es algo que fue directamente enseñado por Jesús. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros las pidáis. Versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Listo. Entonces, vemos que el título de esta enseñanza es el modelo de la oración. Pero antes de ir directamente a ese Padre Nuestro que seguramente todos aquí conocemos, que hemos escuchado, que quizá lo aprendimos por tradición en nuestra familia y demás, antes de ir a eso, vamos a resaltar 3 puntos sobre la oración de los que Jesús hace mención antes de empezar este esquema de la oración. Entonces vamos a ir primero allí al versículo 5 y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Jesús hace allí cuando empieza a enseñar acerca de la oración es hablarnos de la actitud del corazón, de lo que hay en tu corazón cuando vas a orar. Él nos está dejando claro, sabemos que la palabra hipócrita hace referencia a aquella persona que tiene 2 caras, ¿no? Que dice una cosa pero hace otra. Entonces vemos como allí Jesús nos está diciendo, no seas como los hipócritas, es decir, no digas una cosa y hagas otra, sino que tengas un corazón genuino, un corazón sincero. Eso es lo que Él busca. Y luego vemos que Él dice, allí dice, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vemos como Él también está enseñándonos allí que nuestra oración no debe tratar de impresionar a los demás. No se trata de qué tan bonito oras, de qué tan bonitas son tus palabras o qué tan larga o qué tan corta es tu oración, sino de la actitud que hay en tu corazón cuando oras. Vamos a ver otros 2 ejemplos en los que Jesús nos habla acerca de no ser hipócritas y están allí también en Mateo. Vamos a ir un poquito atrás en Mateo capítulo 6 verso 2. Él aquí dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados. Cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y vamos a ir un poquito más adelante allí en Mateo 6, en el versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús nos está insistiendo una y otra vez en que no debemos ser como los hipócritas, en que la actitud de nuestro corazón debe ser genuina y debe ser para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Porque Él ahí ya lo está diciendo, cuando tú lo haces para agradar a un hombre, ya tienes tu recompensa, vas a recibir alabanza de hombre, vas a ser conocido por ellos, pero no conocido por Dios, porque no lo hiciste para Dios, lo hiciste para que otros te vieran. Hay un versículo que dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no como para los hombres. Todo lo que hagamos, que sea siempre para Él.
Y es que la oración, como veíamos antes, es como ese canal que nos conduce a la intimidad con Dios. No podemos pretender que sea algo que podamos usar para vernos más religiosos o para vernos más cristianos o más santos, porque no se trata de eso la oración. La oración se trata de conducirnos a una relación íntima con Dios. Entonces, como primer punto, un corazón genuino, una actitud correcta en tu corazón cuando oras. Luego vamos a ver el segundo punto, y es la importancia de la intimidad. Vamos a ir por un momento allí al versículo 6, y él dice, perdónenme, ¿qué se hizo? Acá dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Nosotros vemos que a lo largo de los evangelios hay muchos espacios en los que nos narran que Jesús se apartaba de sus discípulos o se iba a un lugar apartado a orar al Padre. Él no solamente lo estaba enseñando, pero también lo estaba poniendo en práctica, también estaba siendo con su vida ejemplo para nosotros de lo que significa apartarte e ir a estar en intimidad con el Padre, a conversar en lo íntimo con Él. Él mismo lo hacía. Y aquí hay algo importante, y es que no solamente él rescata el valor de la oración en lo íntimo. Vemos otros textos en la Biblia que nos hablan de orar dos o más. Vamos a ir allí a uno para que lo veamos. Mateo 18, en el versículo 19, dice en la Reina Valera. Vamos a ver cómo allí en este texto Jesús nos enseña también el valor de la oración con otros. Dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El problema no es si tú te reúnes a orar con más personas. El problema o el punto del que Jesús nos está hablando allí es que la oración en lo íntimo tiene una importancia para nuestras vidas, tiene un valor subjetivo, porque cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, empezamos a ser transformados, empezamos a recibir revelación de quién Él es y por lo tanto de quiénes somos nosotros en Él. Es allí donde cobra valor, y Él dice que Él también recompensará esa actitud del corazón y esa oración y esos tiempos en intimidad. Serán recompensados por Dios. O sea, qué más grande que recibir la recompensa directamente del Padre, de ese tiempo de intimidad y de esa conversación sincera y genuina con Dios. Es como cuando preparaba esta enseñanza, se me venía algo a la cabeza, y era como cuando nosotros en la universidad o en el colegio tenemos que hacer un trabajo en grupo, y lo que se hace es que se dividen, entonces usted hace el inicio, usted hace el final, pero nunca se reunieron a hablar ni a estudiar juntos ni nada. Y la exposición, y si la persona que le tocaba la primera parte no lo hace, la otra persona no está en capacidad de exponer o de explicar lo que esta persona tenía que decir o que enseñar, porque nunca hubo una relación de intimidad entre ellos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, cuando nosotros no nos sentamos a conversar con Dios acerca de cuál es su voluntad en nuestras vidas, cuál es su voluntad en este tiempo, no podemos esperar que cuando nos paremos a hablar frente a otros y a orar frente a otros, lo que estemos diciendo sea acorde a la voluntad de Dios, porque no nos hemos sentado con Él primero a hablar de eso. Entonces, lo que vamos a decir afuera luego ante los hombres no va a estar respaldado por el Padre, porque quizá no es su voluntad, porque quizá no fue algo direccionado por su Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay una importancia muy grande en la intimidad con Dios, en la oración en lo íntimo. Listo, vamos a ir a la tercera parte, y es que Él nos habla de vanas repeticiones. Vamos a ir allí al versículo 7. Allí dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que Jesús nos enseña allí acerca de la oración no es un método que pueda volverse automático, no es un método que pueda volverse mecánico o aprendido de memoria en nosotros. Yo buscaba un poco allí acerca de lo que habla esto de vanas repeticiones, y encontraba que nos habla acerca de palabras vacías,
de palabras que no tienen sentido, que han perdido esa riqueza y nosotros quizás contexto latinoamericano o europeo, si nos están escuchando de allí, hemos crecido con tradiciones católicas, entonces hay muchos textos de la Biblia que aún antes de hacer de Jesucristo nuestro Señor y Salvador ya conocíamos porque no los habíamos aprendido de memoria, porque era tradición en nuestra familia. Entonces veíamos, digamos, el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y lo repetíamos de memoria, pero no habíamos encontrado la riqueza en ese texto. Para los que no estuvieron, semanas atrás nosotros hicimos un estudio de este salmo, y aun cuando ya lo conocíamos de memoria, muchos de nosotros, había una riqueza allí que no habíamos descubierto porque simplemente se habían convertido en palabras vacías en nuestra vida, en palabras que ya no tenían sentido, que repetíamos sin que tuvieran un sentido o un efecto transformador en nosotros. Les pasa lo mismo con el Salmo 23, o hay varios textos así que han perdido esa riqueza, y Jesús allí nos estaba diciendo: no usen vanas repeticiones, no hagan que la palabra pierda sentido. Y también encontraba algo allí, es que esto de vanas repeticiones quizá también habla de onomatopoética, que es que las palabras sean bonitas, que sean lindas al oído del hombre. Ahí él dice en el versículo 7 y en la parte B dice que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces nuestras oraciones solo son pensando en que los hombres que nos están escuchando piensen que son oraciones muy bonitas. Y no se trata de qué tan bonita es tu frase o tu oración o tu poesía para el hombre, pero de qué tan agradable es ante los ojos de Dios, y ese agradable se traduce en qué tan genuina es desde tu corazón y qué tan direccionada está del Espíritu Santo, que lo aprendíamos en la clase de ayer, que veíamos la importancia que tiene el hecho de que como humanos no sabemos pedir, pero que Él nos ha dejado al Espíritu Santo morando en nosotros para que podamos orar correctamente, y ese orar correctamente hace referencia al orar según la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. ¿Listo? Entonces veamos ahí, bueno, esos tres aspectos. Como en la primera parte era la actitud del corazón al orar, la importancia de hacerlo en lo íntimo y la importancia de que no sean vanas repeticiones, que no sean palabras por decir, sino que sean palabras realmente de tu corazón, que sea una conversación con Dios, con tu padre, con tu amigo, con tu consejero. En el estudio de Conociendo a Dios veíamos tantas facetas para nosotros, que si tú hoy necesitas sentarte a conversar con tu amigo, Él está allí; que si tú hoy necesitas un consejo, Él está allí; que si tú hoy necesitas consuelo, Él está allí, porque Él es el consejero, Él es el consolador, porque Él es el Padre, porque Él es el Altísimo, el que lo sabe todo. Entonces se trata de que tú puedas sentarte a conversar realmente con Dios de manera genuina, entendiendo quién es Él y quién eres tú, y la libertad que ha sido concedida para acercarte al trono del Padre a través de la muerte de Jesucristo. Sabemos que antes de que Jesucristo viniera a la tierra y fuera sacrificado y fuéramos comprados por precio de sangre, no todas las personas tenían permitido acercarse allí al altar, solamente podían hacerlo los sacerdotes. Y cuando Jesucristo vino y rompió ese velo que nos separaba y nos permite entrar libremente al trono de la gracia, nos permite entrar libremente a la intimidad con el Padre. Ya no necesitamos de nadie, necesitamos del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha provisto para ser guiados en su voluntad, pero podemos hacerlo en todo tiempo. Ya no es una vez al año, pero puedes acercarte en cualquier momento del día. De hecho, vemos como allí la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Y en la primera clase de este ciclo veíamos que los pastores nos decían como que nuestra oración se vuelva algo tan natural como respirar en nuestras vidas, que sea algo constante de todo el tiempo, que no podamos vivir sin hacerlo, que no podamos vivir sin orar, que no podamos salir de la casa sin haber conversado con Dios, tomar una decisión sin haber conversado con Dios, porque hemos reconocido que nosotros no conocemos su voluntad, que no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero hemos aprendido que Él sí lo sabe, y sabemos que de Él podemos recibir el mejor consejo, la mejor decisión. ¿Listo? Entonces,
como primera parte vemos eso y ahora vamos a pasar directamente a este esquema de la oración que Jesús nos plantea allí en Mateo desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Vamos a leer allí. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces vamos a ir primero allí a este punto. Entonces, como primer punto que nos enseña Jesús es la adoración a Dios. Él inicia reconociendo quién es Dios. Y vemos que allí prácticamente ya vamos un cuarto de la oración y no se ha mencionado a Él mismo. Es decir, hasta este punto todo se trata de Dios, de quién es Él y de reconocerlo, ¿no? No solamente decirlo, pero saber quién es Él. Allí Jesucristo estaba hablando como hijo, entonces Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pastor Charles Price resaltaba algo allí que es muy interesante y es que en las relaciones humanas a nosotros nos gusta ser apreciados por quienes somos, no por lo que hacemos. Es decir, yo no espero que mi mamá me ame por ser buena hija, porque seguramente le voy a fallar en muchas ocasiones, pero yo espero que ella me ame simplemente por el hecho de que soy su hija, no por nada más. Entonces es allí lo mismo, el anhela que nosotros le amemos y le adoremos por quién es Él, por ese reconocer quién es Él en nuestra vida. Y allí el pastor Price también hacía una diferencia entre alabanza y entre adoración. Entonces él decía que esta parte es adoración a Dios, no alabanza, él habla de adoración. Entonces él nos dice que la alabanza es una respuesta de gratitud por lo que Dios hace. Pero allí lo que Jesucristo está haciendo es una respuesta de gratitud por quién es Él. Con su adoración Él está reconociendo quién es Dios. Y en esa misma como respuesta vemos un poquitito más adelante que Él está rindiendo toda su voluntad a Él, porque ha reconocido el dominio, entonces rinde su voluntad sobre Él. En la enseñanza del ciclo anterior de experimentando a Dios en la adoración, veíamos algo muy interesante que los animo que si no la han visto vayan y vean. Pero quiero resaltar algo allí y era que Brayitan y Aleja nos enseñaban que la adoración trae revelación y esta revelación trae aún más adoración. Cuando nosotros adoramos a Jesús, cuando nosotros adoramos al Padre por quien Él es, eso trae mayor revelación a nosotros de quién es Él en otras facetas, pero también de quién somos nosotros en Él. Y como respuesta hay una adoración aún mayor a Él. Es decir, que viene de Él una revelación, pero regresa a Él en forma de adoración de parte de nosotros. Entonces, como primer punto vemos eso, adoración a Dios. Vamos a ir al segundo punto y vamos a eso para ir al versículo 10, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vemos como segundo punto allí que él destaca la obra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces en la obra de Dios vamos a ver que en la parte A del versículo él dice, venga tu reino. Y ese venga tu reino es un reconocimiento de la soberanía y el señorío de Cristo. Y cuando yo hablo de venga tu reino, también de manera implícita, es decir, no se ve ahí, pero yo también lo estoy diciendo y es que yo renuncio a mi reino, a mis decisiones, para que venga el tuyo, para que venga tu agenda, para que venga tu señorío sobre mi vida. Y que cualquier cosa que nosotros oremos esté sujeta a eso, sujeta a que sea su voluntad, su soberanía sobre nuestras vidas y no nuestras necesidades o lo que pensamos que es mejor, sino su voluntad sobre nuestras vidas. Y veíamos allí que el pastor Charles Price resaltaba algo y era que ese venga tu reino hace un reconocimiento de que hay un reino y que si hay un reino está gobernado por un reino. Vamos a ir por un momento allí a Lucas capítulo 17 del verso 20 y el verso 21. Dice, estoy leyéndolo en la versión Reina Valera, dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Y Jesús les respondió,
El reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, que cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos hablando de nuestro corazón, de nuestras vidas, que este es el lugar al que le estamos diciendo a Dios que venga y reine sobre nuestras vidas. Jesucristo nos enseñaba que el reino estaba entre nosotros. Está en ti y está en mí. Ese es el reino de Dios en esta tierra. Recordaba un ejemplo que alguna vez habíamos hablado y es sobre las embajadas, cuando hay una embajada de un país en otro país, ¿no? No sé, digamos la embajada de España en Colombia. Esa casa, ese territorio, esos metros cuadrados en donde está la embajada de España en Colombia, allí reinan y rigen las normas de España, porque es la embajada de España, ¿no? Aun cuando esté dentro de Colombia, las normas que rigen en este lugar son las de España. Y nosotros hemos sido llamados también embajadores de Cristo en esta tierra. Nosotros somos una parte del reino en esta tierra. Cada persona es un pedacito del reino de Dios en esta tierra y es un pedacito sobre el cual rigen las normas, rige la voluntad de Dios, del soberano, del supremo que hay sobre nuestras vidas. Listo, y allí en la parte B vemos la otra parte. Entonces la primera parte era la obra de Dios, que es su reino en nosotros, y luego la voluntad de Dios. Vemos que la parte B allí del versículo 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es habla de una oración de fe, de una oración que está completamente confiada en lo que Él hará, en las decisiones que Él toma, porque hemos reconocido que nosotros quizá no podemos conocer la situación por completo, pero Él sí la conoce. Él es el soberano, Él es el omnisciente que todo lo sabe, Él está presente en todo lugar y Él conoce cuál es la mejor solución. Sabemos que la palabra también nos habla de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros le decimos, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra, le estamos diciendo, tu voluntad que fue hecha en el cielo, que sea hecha también en nosotros. Porque aunque no entendemos la voluntad del cielo, porque es demasiado grande para nosotros, sí tenemos una certeza y una fe segura en lo que tú vas a hacer y que será siempre bueno y agradable y perfecto para nosotros, porque tú nos amas, porque tu voluntad sobre nosotros siempre es buena. Y entonces nos habla allí de que en nuestra oración siempre esté esa fe y esa certeza y ese agradecimiento por lo que vamos a recibir, aun cuando en lo físico no lo vemos, pero sabemos que en lo espiritual el Padre está obrando para nuestro beneficio, que el Padre está tomando y transformando esas situaciones que quizá nosotros vemos como malas, que quizá nosotros vemos como difíciles, y Él las está transformando para poder acercarnos a su corazón, para poder mostrarnos más de quién es Él, de revelarnos más acerca de su naturaleza y asimismo de hablarnos más acerca de quién nosotros somos para Él, que somos sus hijos, que somos sus amados, que somos un pueblo apartado, que somos santos. Es a través de la oración y de ese paso de fe que yo doy al rendir mi voluntad a la voluntad de Dios que puedo empezar a conocer y a experimentar estas cosas en mi vida. Y luego vemos que aquí ya hemos llegado como a la mitad de la oración y allí sí vamos a empezar a ver un poco acerca de las necesidades de nosotros. Entonces, hasta el momento hemos dicho, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, iniciar con una adoración por quien Él es y luego rendir nuestra autoridad y nuestra voluntad delante de Él para que sea Él gobernando sobre nuestras vidas, y allí ya vemos que Él empieza a hablar de nuestras necesidades. Entonces ese es el tercer punto, las necesidades. Entonces vamos a ver allí 3 tipos de necesidades. La primera nos habla de una necesidad física que está allí en el versículo 11 y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos está hablando allí de una necesidad física.
y nos lleva a reconocer la dependencia que tenemos de Dios en lo físico, en la provisión física. Y es una invitación que nos hace Jesús también a no dar por sentado. Sabemos que Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se lo pidamos, pero cuando nosotros lo declaramos, cuando nosotros nos sentamos y le decimos, Señor, necesito esto, me hace falta este alimento, me hace falta esta provisión, es una muestra de nosotros de que estamos sujetos a Él, de que dependemos de Él, de que no estamos pensando en que nuestras fuerzas vamos a poder lograrlo o de que depende de nosotros comer o no, trata desde su voluntad. Y es una muestra de que estamos reconociendo esa dependencia de Él y de que le estamos pidiendo lo que necesitamos para cada día. Nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que es una oración que debe ser constante, no es que yo le pida lo de la quincena o lo del mes o al inicio del año le pedí que me diera todo lo que iba a necesitar para el año, pero es día a día. Y ese día a día también nos hace reflexionar sobre esa constancia que debe tener la oración y no viendo solamente como la oración, pero la relación con Dios. No podemos pretender como ser amigos, ser cercanos a Dios, ser íntimos, si nos comunicamos con Él una vez al mes o una vez cada 15 días. Entonces es como cuando nos dejamos de hablar con alguien por mucho tiempo, le escribimos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y qué más? Y ya no sabemos qué más escribir porque no ha habido una cercanía con esta persona, no sabemos cómo está, qué cosas está haciendo, entonces no sabemos qué más preguntarle y qué más conversar. Y así nos pasa con Dios. Al inicio quizá cuando tú empieces a orar allí en lo secreto y cuando dispongas un corazón genuino para sentarte y decirle a Él todo lo que piensas y lo que quieres, quizá al principio se te va a hacer una conversación muy corta, porque no tienes mucho de qué hablar, porque quizá no lo conoces tanto, porque quizá no lo has experimentado tanto en tu vida, porque quizá aunque Él ha estado allí de manera diaria haciendo milagros en tu vida, tú no lo has visto y no puedes de esa manera agradecerle, entonces vas a tener una conversación corta con Él, pero Él dice, es día a día. Quizá hoy no te diste mucho que hablar conmigo, pero mañana vas a descubrir que tienes más cosas. Mañana vas a descubrir que vas a conocer algo nuevo de mí. Mañana o pasado mañana vas a descubrir que ya sabes 10, 15 o 20 cosas más sobre mí, sobre quién tú eres, sobre nosotros, sobre nuestra relación. ¿Listo? Vamos a ir por un momento allí a Proverbios, capítulo 30, versículo 7. Vamos a ver allí cómo el autor de este texto también nos habla de pedir a diario por nuestras necesidades físicas. Dice, desde el versículo 7 lo voy a leer, dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de Dios. Lo veíamos allí en el Antiguo Testamento como un hombre le decía al Padre, le decía a Dios, dame solamente lo que yo necesito, no me des de más ni me des menos, no permitas que me convierta en una persona rica porque quizá pueda olvidarme de que fue gracias a ti, de que fue por tu misericordia y pueda olvidarme de al agradecerte, de adorarte por lo que has hecho, de alabarte por lo que has hecho, pero tampoco me des menos porque quizá voy a pensar que me olvidaste, porque quizá voy a pensar que en mi corazón, en mi pensamiento humano, voy a creer que ya no soy tu hijo, que ya no me amas, que ya no cuidas de mí. Él está diciendo, dámelo justo para lo que necesito, y así mismo Jesús nos lo enseña allí en Mateo 6, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, solamente lo que necesito hoy, Señor, porque sé que mañana también estarás conmigo, que también mañana serás mi sustento y aun cuando quizá vea que no voy a tener para mañana o para pasado mañana, yo confío en que tú me lo vas a dar. Con que me lo des hoy es suficiente para mí, para adorarte, para agradecerte, para reconocer que viene y que proviene de ti. Allí hay algo que el pastor Charles Price resalta, y es los deseos de la carne.
Y él nos habla allí de que quizá muchas veces cuando leemos la Biblia, cuando vemos allí en Primera de Juan, esperen, ya les digo, en Primera de Juan 2:16 que dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos estos deseos de la carne, solemos pensar en que está relacionado al sexo o a la satisfacción de estos deseos. Pero el pastor Price resalta algo allí, y es que durante las escrituras podemos ver cómo la comida es una fuente de pecado. Entonces él nos da allí algunos ejemplos que los vamos a ver para los que tienen la buena costumbre de tomar apuntes para quizá luego ver y demás. Pueden ir mirando allí. Entonces vamos a ver 3 ejemplos, mentiras, 4, en los que vemos cómo la comida fue una fuente de pecado, una fuente de falla. Vamos a ver primero allí en Adán y Eva, como en Génesis vemos que dice, en uno de los versículos dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Entonces vemos allí como él dice, allí podemos ver estos 3 aspectos de los que nos hablaba Primera de Juan, y era los deseos de la carne. Entonces vemos como el versículo dice que era bueno para comer. Vemos también la codicia de los ojos, porque vemos que dice que era algo agradable a la vista, y también vemos cómo está también presente la vanagloria de la vida, porque dice allí al final del versículo dice que era deseable para ganar mayor sabiduría. Entonces vemos cómo allí el alimento en Adán y Eva fue una fuente de pecado, ¿no? De que ellos lo tenían todo, pero querían más. Entonces volvemos allí al versículo 6, el pan nuestro de cada día nos lo hoy, no necesitamos más, solamente lo que necesitamos hoy. Otro ejemplo que pone allí el pastor es Esaú. Sabemos que Esaú, el hermano de Jacob, cambió su primogenitura por un plato de comida, y vemos como él después, entre lágrimas y tristeza, trataba de recobrar eso que había cambiado, pero ya no había vuelta atrás. Él ya había cedido su primogenitura y los poderes que esto le daría, la soberanía que esto le daría, la cedió por un plato de alimento, por algo que necesitaba en el momento sin pensar en lo eterno. Y vemos también cómo pone allí de ejemplo a los israelitas después de que salieron de Egipto, como ellos también muchas veces estaban pensando en la provisión y el sustento de Egipto como esclavos, que no tenían que quizá preocuparse por alimentos porque siempre eran alimentados para que pudieran trabajar, y se quejaban de recibir el maná que lo recibían a diario, que el Padre no les permitía comer más de lo que necesitaban ni guardar para otros días. Entonces vemos allí también cómo los pone de ejemplo sobre cómo la comida puede ser una fuente de pecado para nosotros. Y también vemos a Jesús, pero vemos cómo allí cuando Satanás lo tienta, allí en Mateo 4, que vemos la tentación de Jesús, vemos que la primera tentación fue con la comida. Entonces allí Satanás convierte esas piedras en alimento. Y vemos que era porque Jesús estaba allí en un proceso de ayuno, y es lo primero con lo que Satanás quiere tentarlo. Entonces podemos identificar cómo a través de la palabra, como a través de distintas personas y distintos ejemplos de vida que vemos allí, el alimento fue una fuente de pecado, una fuente de duda, una tentación directa de Satanás a nuestras vidas. Entonces Jesús lo está recalcando allí en pedir por lo que necesitamos a diario, no por nada más. Listo. Y ahora vamos a ver el segundo tipo de necesidades, que son las necesidades espirituales. Entonces vemos allí en el versículo 12 que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este perdona nuestras ofensas es un reconocimiento de que necesitamos perdón. Es decir, que en nuestra oración siempre debe estar presente el hecho de reconocer que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser santificados, porque a diferencia de Jesús, nosotros sí fallamos todos los días, o si caemos continuamente, quizá nuestra fe no está presente en todo el tiempo con la misma dimensión y podemos fallar. Y
y reconocemos que necesitamos ser perdonados. Veíamos en uno de los estudios que hicimos, que veíamos sobre la santidad de Dios, veíamos cómo Isaías reconoció, como allí en Isaías él reconoció que necesitaba ser limpiado solamente después de que fue expuesto a Dios, después de que le conoció. Entonces esto también me recordaba que cuando nosotros oramos y vamos allí a este punto de reconocer que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser santificados, es un proceso que pasa después de que lo hemos conocido a Él. Entonces, quizá al inicio de mi relación con Dios, yo lo conocí como padre y entonces he reconocido que necesito ser perdonada como hija, que no he sido buena hija, etc. Pero más adelante, a medida que le voy conociendo, voy entendiendo que hay más cosas en mí que deben ser cambiadas para que yo pueda llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Para que pueda ser perfeccionada a lo largo del proceso. Entonces voy reconociendo allí más cosas en mi vida que deben ser cambiadas porque he sido expuesta a la luz del Padre, porque he sido expuesta a la luz de la palabra que es Cristo en nosotros. Y vemos allí como en la segunda parte él dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Veíamos también cuando estuvimos haciendo el estudio de conociendo a Dios que hay atributos que son incomunicables, que son aquellos que le pertenecen a Dios, como esta capacidad de perdonarnos, pero también hay atributos comunicables, que son aquellos que nosotros podemos expresar y que son la muestra de que Dios está morando en nosotros, de que Dios es Rey y Señor en nuestras vidas, y es este perdonar a nuestros deudores. Es decir, una vez que nosotros hemos recibido perdón, estamos en capacidad de comunicar ese atributo que el Padre nos ha dado, perdonando a otros que nos han ofendido, perdonando a otros que quizás nos han fallado, porque también son seres humanos, porque al igual que nosotros también fallan, pero ahora nosotros podemos perdonarles y presentarnos delante del Padre. Una vez lo hemos hecho. Allí vemos como en Mateo 6, él amplía un poco esta 14 y en el versículo 15, que lo vamos a leer, que dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os ofensas. Allí recordaba, como les decían los pastores en estos días, o no sé si fue Felipe, pero nosotros el año pasado estuvimos aprendiendo acerca de la oración con los pastores Danilo y Patricia, los pastores de Brasil. Y dentro de lo que ellos nos enseñaban, nos llevaban a ver esta necesidad de como un primer punto presentarnos ante Dios una vez nosotros hemos solucionado todo lo que tenemos con otros, cuando una vez nosotros hemos perdonado a otros que nos han ofendido, podemos presentarnos allí. Vamos a ir por un momento allí a Mateo 5, del verso 23 al verso 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es una práctica que debe ser constante en nosotros, el perdonar a otros, para podernos presentar ante el Padre con un corazón genuino, sabiendo que hemos entendido que otros a nuestro alrededor también pueden fallar, así como nosotros lo hacemos, y así como nosotros tenemos necesidad de ser perdonados por Dios, otros también tienen necesidad de ser perdonados por las ofensas que quizá han hecho a nuestras vidas. Entonces, bueno, hasta ahí hemos visto las necesidades físicas, las necesidades espirituales, y ahora vamos a ver la necesidad moral. En el versículo 13, él nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces vamos a ver allí la primera parte. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Allí yo quiero hacer trazar un punto importante, y es que esto implica que Dios no es quien nos pone a nosotros en tentación. Dios no es el que, no sé,
que lo escuchamos muy frecuente quizá, y quizá también nosotros mismos lo hemos pensado, es que esta enfermedad es una prueba de Dios. No es una prueba de Dios, porque la voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, porque Él murió en la cruz y entregó a su Hijo para llevarse todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Entonces, nunca algo malo que pase sobre nuestras vidas va a ser voluntad de Dios. Pero sí tenemos claro que Él va a estar ahí con nosotros para darnos la fortaleza necesaria. Allí estamos con esta oración diciéndole, reconocemos, Señor, que vivimos en esta tierra y que podemos ser tentados, así como Jesucristo lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Nosotros también podemos ser tentados, Señor, pero reconocemos que no podemos salir de esa tentación si no es con tu ayuda, Señor, si no es con tu poder sobre nuestras vidas, si no es con la dirección de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a ir por un momento para verificar esto en la Biblia, en la palabra. Vamos a ir a Santiago 1, en el versículo 13. Dice, Santiago 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Estamos expuestos a muchas cosas acá durante este tiempo en la tierra. Sabemos que somos extranjeros, que estamos aquí de paso, pero sabemos que podemos ser tentados y debemos primero entender que esa tentación no viene de Dios, pero reconocer y sentir la seguridad y la firmeza de que Dios va a estar allí con nosotros en medio de esa tentación, de que si le decimos, Señor, Él va a estar ahí y Él va a responder. Él va a responder prontamente a tus oraciones, quizá no de inmediato como tú lo esperabas, pero en su tiempo perfecto, en el tiempo que Él sabe que debe orar. Entonces, allí en este punto, entonces reconocer las necesidades morales que tenemos, y es esa necesidad de recibir de parte de Dios ese poder y esa fortaleza para transitar por esta tierra, para no caer en tentación, para librarnos del mal. Ahí dice librarnos del mal, en otras versiones dice librarnos del maligno, y vemos cómo más adelante se nos enseña sobre la armadura de Dios y este escudo que nos libra de los dardos de Satanás, de esas tentaciones que vienen a diario en nuestra vida. Y por último, vamos a ver allí para finalizar cómo termina esta oración. Dice, porque tuyo es el reino, en el versículo 13, la parte B, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús termina su oración de la misma manera como lo inició, y es en adoración a Dios. Es reconociendo ese reinado. Vemos que él al principio de la oración dice, venga tu reino. Primero le habló como padre en el primer versículo, y luego de que le dijo venga tu reino, ahora cierra la oración diciendo porque tuyo es el reino, es decir, es reconociendo esa autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque hemos entendido que somos su reino, y le damos gloria y honra a su nombre. Termina la oración de la misma manera. Todo vuelve a centrarse en Dios. Vemos cómo es una oración centrada en Él, que en medio están nuestras necesidades, que en medio está la necesidad de reconocer su autoridad, su poder sobre nuestras vidas, lo que nosotros necesitamos, y de esperar que sea cumplido de acuerdo a su voluntad, pero siempre todo centrado en Dios, siempre todo centrado en darle gloria y honra a Dios. Allí ya digamos que hemos finalizado un poco como la explicación de lo que sería este esquema de oración que Jesús nos deja allí, como todas estas cosas alrededor que Él nos enseña de lo que debe ser una oración genuina, una oración en lo íntimo, una oración que no esté llena de palabrerías para agradar a hombres, sino con ese objetivo de tener una relación con Dios, una intimidad con Dios, y de reconocer cómo necesitamos estar y alinear nuestra vida con la agenda del reino, con la agenda de Dios, con darle gloria y honra a Él, con que reconocer a diario que lo que necesitamos no es satisfacer nuestras necesidades, sino que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, y Él allí irá dándonos la recompensa, pero la recompensa de Él y no la de los hombres. Y yo quiero por un momento ir a otro verso,
porque quiero resaltar algo, y es que lo que Jesús nos está dando allí es un esquema de la oración. Él nos está enseñando qué elementos debe tener esa oración, pero no significa que sea lo que debemos repetir siempre. Que si mi oración no es primero adorarlo, luego decirle que venga su voluntad y luego decirle que tengo esta necesidad física y luego esta espiritual y luego esta moral, que si no lo hago así no está bien. Vamos a ver cómo en otra oración que Jesús mismo hizo, vemos cómo esto no es así. Entonces vamos a ir por un momento a Mateo, capítulo 26, versículo 39. Denme un momento. Dice, versículo 39. Dice, yendo, allí en este capítulo dice, se llama Jesús ora en Getsemaní, y dice, yendo un poco adelante, él estaba allí con sus discípulos, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, allí está otra oración de Jesús, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice que luego se fue para donde los discípulos. Es una oración de un versículo. Aquí acabamos de ver una como de 5 versículos. Y ahora vemos una oración de Jesús de un solo versículo. O sea, no interesa qué tan larga sea tu oración, pero vemos como allí él llega y le dice, Padre mío, lo está exaltando, está reconociendo quién es Dios en ese momento para él, está reconociendo que Él es el Padre, y que Él es el Hijo. Y luego le dice, si es posible, es decir, si es tu voluntad, primeramente si es tu voluntad, como lo veíamos allí en la otra oración de Mateo, y luego le dice, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús le habla allí de pasa de mí esta copa, para los que quizá no sabemos, Él está hablando allí de como que quizá no quiero ir a la cruz. Sabemos que Jesucristo vino a la tierra siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. Y allí se expresa quizá ese 100% hombre que Él era, y le estaba diciendo, Padre, de manera muy genuina, acercándose al corazón del Padre, le estaba diciendo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, porque sus necesidades en ese momento, en sus deseos, como hombre, no estaba el ir a la cruz, el morir, el ser sacrificado, el ser humillado allí en la cruz, el ser hecho maldito delante de la cruz, porque eso era algo que también en su momento le iba a separar del Padre. Pero él estaba diciendo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Entonces vemos como también esta oración, que fue de un versículo, tiene los mismos elementos que la otra oración que leíamos allí, que es un poco más larga y que todos conocíamos, de Padre nuestro que estás en el cielo, que quizá algunos no sabíamos en qué parte de la Biblia estaba, pero tiene esos mismos elementos, tiene un corazón genuino, está en lo íntimo, porque vemos allí, si leemos todo el capítulo, él estaba allí con sus discípulos, pero él se va a la intimidad, él se va aparte, porque es algo importante, porque es algo de él con el Padre. Entonces se va aparte y ora. Y reconoce allí quién es Dios, le dice, Padre mío, le reconoce que si es su voluntad, él se lo está pidiendo, pero ante todo está reconociendo de que si es la voluntad de Dios, y luego le plantea como sus necesidades en el momento. Entonces, quiero cerrar esto con este versículo, porque es importante que entendamos el tema de que no importa si la oración es larga, si es bonita, lo importante es que sea genuina delante del Padre. Sabemos que Él nos recompensa y que Él nos da de nuevo y que Él nos da gracia para que quizá nuestras oraciones sean con gracia delante de otros, cuando oramos delante de una congregación, cuando oramos delante de un grupo, pero la importancia que le da allí es a ese fundamento, y es a la intimidad. Y que luego esa recompensa vendrá a través de la guía del Espíritu Santo. Esa recompensa habla de eso que hemos recibido por el sacrificio de Jesús, de ese Espíritu que ahora mora en nosotros, el privilegio de ahora ser morada del Padre, y de que el Espíritu Santo fluye en nosotros para que haya gracia en nuestras oraciones cuando estamos con otros, para que sean oraciones direccionadas por el Padre y por su voluntad delante de otros, como lo veíamos en la enseñanza de ayer, de ese valor objetivo que tiene la oración.
pero ante todo un corazón genuino en lo íntimo y reconociendo quién es Él, quiénes somos y lo importante de que sea su voluntad. Quiero cerrar ahora sí ya voy a cerrar esta enseñanza con una frase que encontré hoy de Julio Melgar, cuando él daba su testimonio. Creo que muchos lo conocen, yo nunca había visto esta historia, o sea, lo conocía pero nunca la había visto. Pero él decía en un momento, decía, no hay tiempo perdido en su presencia. Y recordaba que estaba pues como haciendo este estudio sobre la oración y no hay tiempo perdido que tú estés allí en la oración, en lo íntimo con el Padre. Nunca, nunca va a ser tiempo perdido, porque siempre vas a salir de ese tiempo conociendo algo más de Dios o conociendo algo más de tu identidad o reconociendo aún más de cuánto necesitas de Él, en fin, muchas cosas, pero siempre va a haber algo valioso allí en la intimidad con Dios. Nunca va a ser un tiempo perdido, aunque en lo humano tú no veas la respuesta. El padre de la fe, Abraham, nos decía que la fe viene por el oír y el oír la palabra y por el confiar en lo que no vemos como si lo viéramos. Entonces, les animo a que podamos, más que poner en práctica, darnos la oportunidad de experimentar todo esto que estamos aprendiendo, de este conocimiento que estamos adquiriendo en este tiempo, que estamos en medio de una situación difícil, que sabemos que no es voluntad del Padre, no es voluntad del Padre que muchas personas mueran, esa no es su voluntad, pero Él está tomando este tiempo para fortalecernos, Él está tomando este tiempo para llevarnos a su corazón, para que podamos entender que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza cuando quizá en este mundo sentimos que no hay refugio, que no tenemos, que no podemos ser fuertes, pero Él está allí enseñándonos que sí y enseñándonos que mora en nosotros, que somos sus hijos, que somos sus amados y que nos ha dado todo lo que necesitamos para estar cerca de su corazón. Nos ha dado a Cristo mismo como un sacrificio, nos ha comprado, nos ha hecho valiosos para que podamos acercarnos a Él de manera tranquila, de manera libre y habitar en su presencia y experimentar esas verdes praderas para descansar, experimentar ese castillo y ese refugio sobre nuestras vidas. Entonces, vamos a orar y para terminar, y cierren allí sus ojos y traigan a su mente todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Listo? Padre eterno, Padre misericordioso, Señor grande y eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra siendo enseñada para nosotros, siendo revelada. Sabemos que a través de ella podemos conocerte, podemos saber quién eres y podemos reconocer, Señor, aún más que necesitamos que sea tu voluntad sobre nuestras vidas, que necesitamos que nuestro reino, Señor, que nuestras decisiones, que nuestra necesidad de tener control y dominio caiga para que tú empieces a reinar, Señor. Que menguemos nosotros para que tú crezcas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar seguros y confiados en un Dios que provee, en un Dios que cuida y que vamos a tener todo lo que necesitemos, Señor, día a día. Que no debe haber afán ni ansias en nuestro corazón por el futuro, porque sabemos que ya estás asegurado en ti, Señor, porque sabemos que tú ya tienes y tú ya has establecido un cuidado sobre nosotros, Señor. Gracias porque nos permites reconocer, Señor, cuánto necesitamos de ti, ser limpiados, ser santificados, ser perfeccionados, Señor, en tu amor, para ser más como Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseñas, Señor, que a través de nuestras vidas también otros pueden conocerte, Señor. Que eso que hemos conocido y que hemos experimentado de ti, Señor, nos has dado libertad y poder para que lo enseñemos a otros, Señor. Para que así como ahora nosotros nos gozamos en ti, para que así como ahora nos gozamos en la protección y el refugio que encontramos en ti, otros puedan de la misma manera conocerte y experimentar, Señor, ese amor y que tu reino en esta tierra pueda ser extendido, Señor, y que ese extendido sabemos que es que más personas puedan conocerte, Señor. Gracias, gracias por estos medios digitales, Señor, que nos permiten seguir aprendiendo de ti juntos como iglesia, que nos permiten seguirnos edificando unos a otros a través de los dones y talentos que tú has dispuesto en cada uno y a través de la revelación que tú traes a nosotros
acerca de ti a través de cada persona que ha llegado a tus pies, Señor. Te damos gracias y te damos gloria y te damos honra en esta noche, Señor, por lo que tú eres, pero también por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor, por aquello que tú desde el principio concebiste en tu corazón y fue acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Listo, hemos terminado, 8:30, muy juiciosos. Les animo a continuar mañana, viene la siguiente parte de este estudio. Si te perdiste algo o si no pudiste ver alguna de las enseñanzas, están allí en la página de Casas del Artesano. Te animo a que la compartas con otros, que la compartas con quienes estás allí en tu casa, para que todos puedan ser edificados y para que el reino de Dios pueda ser extendido en esta tierra a través del conocimiento de Cristo. Recuerden que estamos en las mañanas conectándonos con Jerusalén Herencia Eterna para tener tiempos de oración y de alabanza, y en las noches para las enseñanzas. De parte de Casas del Artesano les amamos mucho a todos los que se conectaron ahora en vivo, pero también a todos los que en el futuro van a ver este video de otras partes, de otros países del mundo, no sabemos, pero sabemos que su palabra cumple el propósito para la que fue enviada, y si llegó a ti es porque había un propósito allí en el Padre para ti en este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.